Voy a tener que ir a comprar ropa, ni modo, no me quedará de otra. Sí acepto que de repente digo, no, mejor no sigo, me quedo con lo que ya sé. Justo voy a hablar de esa parte de ser la porrista. Sí es importante que te mentalices que tu viaje como tal viaje no va a empezar hasta después del maratón. Si vienes a Boston, tienes que hacer esa fila para entrar. Hoy apenas llegamos y como Jorge no quiere caminar porque está cuidando para el maratón, yo me comí un sándwich enorme. Así que me vine a caminar solita, pero me está agarrando la lluvia. Y me siento rara hablándole a la cámara, todavía no me acostumbro. Siento como que me observan. Nadie me pela, obviamente, pero yo siento eso. No me acostumbro. Pero bueno, ahora espero no perderme porque sí soy la más despistada de la historia. Oigan, hay unas flores que neta parecen de mentiras. Vean qué padres están. Les dije que me perdería. Ah, no, ya lo encontré. Ya me llovió y mi pelo chino se engrifa. Espero que este no sea el clima, si no, no podré decir mi pelo. Se engrifa mala onda. Ese es mi hotel. Sí llegué. Hoy es el primer día oficial aquí en Boston. Y obviamente mi marido se fue a correr temprano. Se supone que yo iba a bajar ese ejercicio. No me pude levantar. Ayer nos dormimos medio tarde. Y como aquí son 2 horas más, como que traemos medio horario desfasado, pero no sé lo que me pasó. Se supone que yo le hago caso al clima. La semana pasada que empaqué y así, y de repente llegamos y es un buen de calor. Entonces traigo puro suéter. Así que pues no me quedará de otra más que ir a comprar, porque de verdad no me va a quedar nada. No, de verdad me voy a morir de calor. Y hay sol. O sea, literal se supone que íbamos a estar como a 10 grados y no, estamos como a 18. Yo con puros suéteres. Entonces, bueno, pues voy a tener que ir a comprar ropa, ni modo, no me quedará de otra. Ahorita voy a ir a la expo, ahí coges tu número y vamos a ver, los voy a llevar conmigo. Ay, me metió algo al ojo, Iván. Odio eso. La verdad es que sí tengo que aceptar que está siendo todo un reto para mí el grabar videoblogs. Y sí también tengo que aceptar que van varias veces que me digo que quiero tirar la toalla. O sea que digo, ¿sabes qué? No está tan fácil como pensé. Creo que me retiro y me quedo con mi Instagram como siempre. Dicen que he estado aprendiendo y leyendo que es un tema de inseguridad. O sea que te mueres de miedo de hacer algo nuevo y diferente. Y tu cuerpo obviamente se protege. El sistema nervioso se protege y es como, no lo hagas, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Por el miedo a la crítica, por el miedo, porque es mucho más fácil saber que no lo hago y que no voy a saber entonces si a lo mejor el video le fue mal, si nadie lo ve. En cambio, si lo hago, pues ya de alguna manera te expones a saber si no salió, si tiene 3 views, si a nadie le interesa lo que estás diciendo. Y la razón por la que me atreví en gran parte a hacer esto es porque en mi Instagram me he dado cuenta que cuando subo cosas en mis historias de mi vida, jala y la gente le interesa y ve y comenta. Entonces cuando dije, bueno, ahora que quiero empezar YouTube, además de hacer videos enseñando lo que sé, lo que puedo transmitir a los demás, a lo mejor puede ser buena idea hacer videoblogs, ¿no? Y he visto los videoblogs y la verdad me gustan, se ven padres. Entonces, por eso me atreví. Pero sí acepto que de repente digo, no, mejor no sigo, me quedo con lo que ya sé. ¿Quién de aquí se siente identificada conmigo? Que el hombre ya está abajo, casi, acabo de desayunar, comer y cenar y tú te sigues arreglando. Creo que los demás días me voy a tener que parar mucho antes porque no, de verdad no me da tiempo. Además, estamos ahorita con mi prima y su esposo, que también son rapidísimos. No crean que mi prima se tarda 10 años como yo. Se pone 3 cosas, está lista y bye. No es como yo de intensa de 80 cosas. Ni siquiera considero que me pongo tanto, pero me tardo, no sé, es parte de mi personalidad, no sé. Así que no sean malas, váyanme a apoyar en mis otros videos para que valga la pena este nervio que estoy viviendo y que sepan además que así somos todos, ¿eh? O sea, que todos tenemos unas inseguridades, unos miedos cañones detrás o de enfrente, o sea, yo sí los puedo decir. Creo que de alguna manera el decirlos te humaniza mucho, hace que la gente que te ve sepa que atrás de todo esto, tanto del videoblog como de un video, me enseñas algo, estás llena de nervios, también, y llena de retos, y este reto de la gente ve como videos de redes y crees que, ay, está súper fácil hacerlo, no inventen. Llevo 8 años dedicándome a redes sociales, no a YouTube como tal, pero sí en Instagram, y les juro que no recuerdo haber tenido este nervio. Y luego hablar en público, todo el mundo va a pensar que estás bien loca. Aunque realmente a nadie le importa. Ahora sí que es ser nueva en YouTube, ser nueva con esta cámara y además vivir la vida al mismo tiempo y cuidar a los niños y el trabajo y bueno, todo se puede si es lo que quieres. Miedo, haz las cosas con miedo, pero hazlas. Me acaba de romper esto. Pero mira, lo puedo hacer como si fuera parte de ¿qué tal? Nadie notará que está roto. Pri me está ayudando a arreglar mi cámara. Él es mi compadre Pollo, es mi prima que me está ayudando a arreglar mi cámara. Y él es mi marido con su chamarra de maratón porque ya estamos listos para mañana. Oye, ¿y si me quedó padre el chino? Si es marido, sí está muy caro.
Está rudísimo el viento. Ya no sé ni por qué me peiné. Bye. Ya valí. Estamos en la comida pre-maratón y se supone que tienes que hacer una suma de carbohidratos o algo así. El compadre y yo no vamos a correr, pero también estamos haciendo suma de carbohidratos. ¿Por qué no? Hay que unirnos al equipo. Irónicamente, creo que siempre los videos que normalmente vemos cuando hablamos del maratón de Boston son desde la perspectiva del corredor, pero pocas veces vemos la historia detrás del corredor, que es la porra, la esposa, la pareja, el esposo, la hermana, el hijo, que vive esta parte de ser el que acompaña, y no siempre es fácil. Justo voy a hablar de esa parte de ser la porrista y de ser esta parte de entender. Y bueno, por otro lado y al mismo tiempo es el nervio de estarle hablando a la cámara por primera vez. Son las 5:30 de la tarde y estamos en el hotel. Cuando vienes con alguien que va a correr un maratón, por lo menos en mi caso, mi esposo, que es como, le gusta tener como todo controlado antes de correr, sí es importante que te mentalices que tu viaje como tal viaje no va a empezar hasta después del maratón. Porque, bueno, o sea, de hecho el viaje es por el maratón, ¿verdad? Pero un día antes es como súper importante para ellos dormirse temprano, descansar. Entonces, güey, literal, yo me tomo una pastilla para dormir porque dormirme tan temprano no puedo. Y luego me paro muchas veces al baño. Entonces me da un nervio estarlo despertando. Así que son las 5 de la tarde y ya me estoy desmaquillando. Y yo creo que literal nos vamos a meter a la cama, ver una película y dormir a las 7:30. Tiene su ventaja porque pues, por fin vas a descansar, estás sin hijos. Y mañana les documentaré cómo me va de porra. Porque ya me dijeron que tengo que subirme al metro y que vamos a hacer como 1 hora de camino al lugar para echarles porras, para verlos una vez. Pero bueno, algo es algo. Mañana les documento la vida detrás de un maratonista, de la porra que va atrás de alguien que corre un maratón. Sus pros y sus contras, pero en este videoblog vamos a hablar de sus pros nada más. Me va a caer el celular encima del señor. Es que traigo mi cámara, pero no que me ponga aquí a sacarla enfrente de todos. Por si se me quedan viendo bien raro. Ay Dios, ya venimos aquí bien contentos. Mira, yo ya me sentí parte del metro. Estoy muy felices. Nosotros seguimos en el metro y ellos ya van a llegar y neta no sabemos cuánto nos falta. Ojalá los podamos alcanzar a ver. Estoy venciendo mi miedo de hablar en público aquí enfrente de la gente. Lo estoy logrando, pero me está costando. Él es mi compa, el que me salvó de la porra. ¡Hurra! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ya estás aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amor! ¡Wow, no manches! ¿Cómo lo ves? ¿Viene bien o crees que sí? Viene bien, ¿va? Sí. ¡Con todo, Pri! ¡Venga, Pri! ¡Venga! ¡Con todo, Pri! Oficialmente empieza mi momento. Y ahí les voy a decir, fíjense. Agarré un saco de mi esposo. Y para darle como un levantón al look, obviamente ven las mangas. Entonces, lo que hago es subo esto para que me quede así. Y estas pistolitas que son las que ponen en las tiendas, que es para poner los precios, la voy a quitar. Te pones como si fueras a poner una etiqueta. No daña la prenda ni nada. Ya hizo este doblez. Entonces ya para mí poner la manga ya se sube totalmente fácil, porque está agarrado. Incluso le puedes dar otro. Gran tip. Esto lo encuentran en Amazon. O sea, se supone que este parque es muy típico por los cherry blossoms, ¿no? O sea, muy guau de Boston. Oye, ¿no nos atacan las ardillas? Oye, entre que mi esposo no puede caminar porque le duele todo y entre que yo estoy tratando de hacer este videoblog, está muy complicado. Este parque está padricísimo. Hay gente haciendo picnic. Está top. Este es Newbury Street, que son como muchas tiendas de marca. Todo el videoblog de Boston, en donde hablamos de ser el acompañante de una persona que corre un maratón. Ahora vamos a hablar un poco de la parte, y que logré que mi esposo saliera en el video, de la parte que es correr el maratón. Entonces, a ver, ¿qué significa para ti correr un maratón? O sea, no nada más Boston, sino correr un maratón. Pues es una experiencia
que empieza desde el entrenamiento y desde tomar la decisión de hacerlo. Porque el maratón, a diferencia de lo que muchas personas creen que es solamente el momento de la carrera, pues es todo un proceso de cambio de hábitos, de cambio de objetivos, de tener que decir que no a muchas cosas, a muchas fiestas, a muchas salidas, a entrar en una disciplina para un objetivo. Entonces es como un proceso muy complicado, si lo ves desde afuera, y muy gratificante cuando lo estás viviendo, porque ves pues en ello una serie de cambios, de ajustes, pues en un balance de vida. Y luego viene una parte mental muy padre, en donde es un reto contra ti mismo. Vas semana tras semana, si eres constante, viendo el cambio, viendo que vas creciendo. Hay semanas en donde te estancas, hay semanas en donde estás demasiado cansado, en donde crees que no lo estás haciendo de manera correcta, pero todo ese proceso es lo que te va ayudando a generar pues, condiciones para llegar al momento de la carrera. Y cuando estás en la carrera, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, ¿piensas en algo? ¿Escuchas música? O sea, ¿qué pasa? Porque estaba platicando con Priscila, mi prima que también corrió, y dice que ella se apaga, o sea, que no piensa en nada, que su mente se apaga. ¿Tú qué, en la tuya qué pasa? Sí, hay mucho nervio previo, mucha incertidumbre de qué va a pasar, de cómo va a estar el clima, de todo lo que no puedes controlar tú. Y empiezas como a reflexionar. Sí, Yes. sí. Thank you. Empiezas a reflexionar si entrenaste lo suficiente, si lo vas a hacer bien, y hay muchos pensamientos. Es una guerra mental muy difícil de enfrentar. ¿Y qué le dirías a alguien que tiene ganas de correr, pero tiene miedo o nervio? ¿Qué le dirías? Que lo haga, que sin duda es de las mejores experiencias que puedes hacer. Vivimos en un mundo sumamente complejo, rutinario, estresante, con demasiada información, con demasiadas pantallas por todos lados. Y este proceso de alejarte y de vivir un reto tan fuerte te ayuda muchísimo a liberar pensamientos, a estructurar ideas y a sentirte conectado con una energía que ya por lo que veo muchos estamos haciendo esto. Vamos a seguir conociendo Boston, pero quería que vieran el punto de vista de alguien que corrió el maratón. Estamos en un restaurante haciendo fila, algo que yo no hago, a menos que neta me digan que vale mucho la pena este lugar. Y mi marido dice que vale mucho la pena, ¿verdad, baby? O sea, ver la fila que tienes que hacer para establecerte. Dicen que neta que lo vale. O sea, que si vienes a Boston, tienes que hacer esa fila para entrar. Último día en Boston. Vamos a ir a comer a un lugar que se está muy cool. Fuimos a un restaurante que se llama Salty Girl. De verdad, te los recomiendo, impresionante. Está hermoso el diseño desde que entras, todo divino. Pero lo que comimos ha sido, yo creo que de lo que más me gustó de Boston. Un waffle con langosta espectacular. Fue mi platillo favorito de todo Boston. Y una hamburguesa. Venimos a pasar nuestro último día a una terraza padrísima que se llama Contessa.